Buenas tardes con todos. Señor Romero, muchas gracias por su presencia. Señor Montero, editor peruano, gracias igualmente por su estancia aquí en Venezuela. El libro nos convoca a todos. El libro es un puente de unidad entre nuestras naciones hermanas. Esta es la primera vez que participamos en esta feria como embajada después de muchos años. Para nosotros es una ocasión muy especial para renovar el vínculo cultural, histórico que tienen nuestros pueblos hermanos del Perú y Venezuela. Un vínculo que se nutre de diversas tradiciones desde el mundo precolombino, pero en especial a partir de nuestros procesos de ingreso a la vida independiente, con las expediciones libertadoras y con diversos acontecimientos a lo largo de nuestras historias republicanas. En las últimas décadas, además, esta tradición se nutre, asimismo, de los intercambios culturales, migratorios entre nuestros países. Hoy en día el Perú y Venezuela están más unidos que nunca a través del intercambio cultural de sus pueblos. La migración peruana aquí en Venezuela es de larga data, se ha asentado aquí en este país, que los ha dado acogida. Como producto de ello hay muchas familias peruano-venezolanas, pero a su vez también hay una importante migración venezolana en el Perú, todo lo cual contribuye a que hoy más que nunca estemos más unidos y estemos obligados a entendernos mejor, sobre todo a partir del intercambio cultural, en las diversas manifestaciones del arte y la cultura. En el caso del libro estamos comenzando a tener esta nueva forma de contacto intercultural. Agradecemos sobremanera a la Feria del Libro, a los organizadores de este evento, por considerar nuestra presencia. Sabemos que este año este evento está concentrado en la tradición africana, son los países africanos los invitados de honor, pero también en ese contexto participamos de alguna manera con la contribución que ha tenido la herencia africana en nuestras culturas. En el caso del Perú es conocido que tenemos una importante presencia de lo africano en nuestras danzas, en nuestra música, en la pintura, pero también en la literatura. Creemos que con la participación mínima pero importante de un escritor peruano del norte del Perú, que pertenece a una comunidad importante africana, de origen africano del Perú, que es el señor Manuel Alvarado, esperamos contribuir con algo para el mejor entendimiento de la contribución de esta gran cultura a la formación de la identidad latinoamericana en general y nuestros países en particular. Pero también tenemos la contribución de una narradora de la nueva generación, que es la que vamos a comentar hoy. Pilar Fonseca, una narradora que se nutre de las nuevas tendencias, nuevas corrientes. Creo que también es muy importante la renovación en el arte de la ficción, de la creación, a través del verbo, de la palabra, de mundos nuevos, mundos paralelos, que nos ayudan a entender aún más la condición humana. No quiero dar una larga semblanza de la trayectoria de Pilar, porque creo que esa es la función de tanto del editor como el crítico, el señor Romero, pero creo yo que este es simplemente el inicio de la contribución de los escritores peruanos jóvenes para poder intercambiar estas perspectivas desde la ficción, desde este mundo tan infinito, ¿no?, de la creación literaria, para que nuestros pueblos puedan contribuir más a entenderse mejor y a formar mejores sociedades y mejores hombres y mejores mujeres. Muchas gracias. Apatía. Bajé del bus en plena discusión. Cobrador y pasajeros insultaban por los 50 céntimos que el segundo se negaba a pagar. Arguía que hacía el viaje todos los días, que siempre pagaba lo mismo y no cedería a caprichos. El cobrador, acostumbrado a faltar el respeto a los pasajeros, azuzaba la trifulca sobre ruedas. Ya sabía cómo iba a acabar. La policía intervendría y los pasajeros grabarían todo con sus celulares. Nadie movería un dedo y yo ya estoy muy viejo para ir rescatando gente alterada que va por doquier. Cuando se apagaron las luces, examiné someramente qué tan llena estaba la sala. Distraído de la cinta de acción, detecté que 2 filas más adelante una muchacha desaparecía de su asiento y al rato volvía a aparecer. Salí como eso de las 10. La neblina tocaba mi nariz y mi alergia se había disparado como el dólar. Haría un chiste sobre el suicidio
pero no parece conveniente contárselo al mendigo que duerme sobre cartones en la puerta de una tienda por departamentos, bajo una lluvia que parece no tener piedad. Seguí nadando bajo la lluvia, la melancolía final que te deja la película de acción, con el protagonista siempre ganador, que se queda con la chica y salva al mundo. Es tan alejada de mi realidad y de la de cualquier mortal, así que fui por una cerveza helada. Intenté pedir un taxi, pero me di cuenta que no tenía datos. Llegué hasta la Plaza San Martín y abordé el primer taxi que pasó. Le respondía distraído al taxista mientras miraba mi celular. Luego mantuve silencio para concentrarme en el chat y distraerme. Olvidarme más bien. Cuando íbamos a velocidad por la vía expresa, supe lo que debía hacer. Abrí la puerta y me lancé. Esto es uno de los cuentos, son relatos muy breves, muy cortos, pero con gran significado, ambientados en ciudades caóticas. Caracas es una ciudad caótica como la de Lima, como la de todas las urbes de América Latina. Tenemos las ciudades llenas de estrés, llenas de tráfico, llenas de problemas, y es lo que trata de buscar o de dar a conocer Pilar Fonseca. Es su primera obra. Ha publicado un cuento un poco más extenso en un libro con el Grupo Lobo de literatura, y esta es su primera obra. Es una autora que está dando a conocer, como muy bien dijo acá el embajador, dándose a conocer en la literatura peruana. La idea es renovar la literatura, la narrativa en torno al rescate de autoras mujeres, de autoras que puedan representar la literatura acá en Perú. Nosotros como editor hemos apostado por Pilar Fonseca para poder llevar a cabo la presencia de mujeres dentro de la Filben. Agradecer siempre a la Filben por invitarnos, por hacernos partícipes de esta feria que tiene a gusto literatura de casi todo el continente americano, por lo menos. En este año han podido dedicarlo al África, a todo un continente entero, pero no se olvidan de lo que significa la literatura latinoamericana, ¿no? Hay editoriales de Argentina, en este caso somos la única editorial peruana. Esperamos que con la reapertura de relaciones puedan traerse más autores, más autoras, más poetas, más narradores, ¿no? A esta Filben, que es una de las ferias más importantes del continente, en el sentido de que también están propiciando la cultura dentro de sus pueblos. Bueno, agradecer, por eso invité para que un poco los comentarios más críticos de la obra. Yo como editor, si bien he podido conversar, hemos presentado el libro de Pilar en Lima bastantes veces, en la ciudad donde en sí se ambienta esta obra. He invitado acá a Ricardo para que nos pueda dar a conocer un poco su punto de vista, así como crítico, como periodista, como lector, como poeta también, porque hay bastante prosa poética en lo que plantea acá. Por ejemplo, los basureros se mecen en silencio con el aire otoñal de la ciudad, mientras que las bolsas de envoltura pasean libres. El estilo de Pilar mezcla entre lo ácido y lo poético también. Entonces eso es lo que podemos rescatar de una autora que está empezando a pelear dentro de las irdes literarias también de una Lima, ¿no? Que tienen autores por doquier. Así que bueno, muchas gracias y dejo acá con Ricardo. Bueno, muchas gracias. Tengo para mí un privilegio, y este privilegio es en efecto en el marco de, digamos, este nuevo abrazo entre el pueblo peruano y el pueblo venezolano, estar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, presentando un libro que, en definitiva, para mí forma parte de una tradición. Hay una breve sentencia de Baltasar Gracián que dice: si lo breve bueno, dos veces bueno. Y a esto que voy a agregar le llamo el regalo. Perú le ha obsequiado a nuestra América y a las letras universales grandes referentes de la literatura.
estos referentes nacen, inclusive en el caso de la modernidad en Perú, a través del gran poeta Juan del Valle y Caviedes en el siglo XVIII. ¿Qué ocurre con Juan del Valle y Caviedes? En el momento en el que él irrumpe con las letras en el Perú, había una tradición gongoriana. Se escribía la poesía básicamente con una fórmula, había una receta para ser considerado un buen poeta. Algo de eso también retrata el cubano José Lezama Lima en esa extraordinaria obra llamada Paradiso. Y Juan del Valle y Caviedes rompe con esas estructuras rígidas, se convierte como en una especie de terremoto literario y logra entonces tener una voz propia, pero además logra introducir el modernismo, o es el precursor del modernismo en Perú. Efectivamente, con las distancias correspondientes a los casos, nos encontramos en el caso de la poesía de Juan del Valle y Caviedes. Luego nos vamos a el creador de un género literario, entre lo literario y lo que se consideraba el periodismo de la época, porque se hacían unas crónicas extraordinarias, que es nada más y nada menos que Ricardo Palma. Ricardo Palma, el tradicionista. Hay otros escritores entre Juan del Valle y Caviedes y Ricardo Palma, pero voy a hablar de algunos referentes, sobre todo por tema de tiempo. Y nos encontramos con Ricardo Palma, con sus tradiciones, donde él convierte en literatura eventos, sucesos, hechos de la historia peruana. Y cuando él hace, digamos, su irrupción dentro de las letras peruanas, también podemos considerarlo desde esa perspectiva un modernista. Es decir, sus tradiciones, hablando de lo que la oralidad y la historia le permitía a él una licencia para retratar la realidad peruana, o por lo menos la realidad que le era cercana a él. Entonces nos encontramos con las tradiciones peruanas y hay algo que conecta a Ricardo Palma con esto que tiene que ver con Pilar Fonseca. ¿Cómo se conecta Ricardo Palma? Bueno, Ricardo Palma ya para principios del siglo XX, Ricardo Palma elabora unas crónicas, o podemos llamarlo unos cuentos, y él no logró publicarlo en vida porque, bueno, eran, digamos, si se quiere, para la época muy pornográficos, pero realmente no, estoy exagerando. Pero para la época lo hubiese sido, o sea, la gente en 1903 hubiese leído, por ejemplo, una de esas tradiciones en salsa verde que se llama el carajo, que trata sobre una de las estadías de Bolívar en Perú, una de esas tantas en Lima. Y bueno, él está acompañado de Jacinto Lara. Jacinto Lara, un prócer venezolano, uno de nuestros, digamos, más sobresalientes próceres. Bueno, tenía un verbo muy heteróclito, se le dice. Y entonces, bueno, Bolívar le había dicho a Lara que su consigna era quedarse callado porque no podía decir nada, porque bueno, todo lo que decía era algo terrible y grosero y grotesco. Entonces resulta que en una oportunidad Bolívar está con una limeñita y bueno, ella había recién parido. Y bueno, se la presentan a Bolívar y Bolívar conversa con ella y ella le comenta, sobre ese nuevo peruano, y Bolívar le dice: oye, qué maravilla que tengamos
en este nacimiento de estas nuevas repúblicas en América, tengamos a unas mujeres, oye, asumiendo esa tarea valerosa de la maternidad y todo. Y entonces Bolívar se voltea porque está con Jacinto Lara y le pregunta a Jacinto Lara: Jacinto, ¿qué te parece esto? Y Jacinto se había quedado callado porque simplemente Bolívar le había dado la orden de que no hablara, de que no dijera nada. Pero bueno, Bolívar lo convida a que tenga un gesto. Y entonces, ¿en qué estás pensando, Jacinto? ¿Qué te parece esto? Y dice: oye, estoy pensando en cómo esa mujer tenía tan amplio el coño para haber sacado a semejante cría. Y entonces Bolívar se quedó, como se dice, bueno, no dijo más nada. Y más o menos así son todas las tradiciones en salsa verde que escribió Ricardo Palma. O sea, son extraordinarias y es algo disruptivo. O sea, Ricardo Palma viene quizás también de establecer un estilo con mucho humor, con una picaresca, pero luego escribe algo que era muy moderno para la época. Era algo, si acaso, similar un poco al Marqués de Sade, ¿no? Sobre todo en las imágenes. Entonces nos encontramos después en esa disrupción, en esa manera de hacer literatura, una literatura de verdad nueva, una literatura que se distanciaba completamente de esos clásicos le llamamos nosotros acartonados, le decimos aquí en Venezuela, no sé cómo, si en Perú usan también eso. Ricardo Palma se distancia de eso. Luego tenemos a pensadores que también son disruptivos como González Prada. En Páginas Libres, Horas de Lucha, vemos, además del pensamiento anarquista, un pensamiento liberador, la manera en cómo escribe González Prada también se distancia de lo que tradicionalmente se ensayaba en la época. También es, en ese sentido, alguien que genera un paradigma. Entonces, Manuel González Prada es otro que, a través de su experiencia, a través de su visión del mundo, él marca una distancia de cómo era la visión de sus contemporáneos a través de sus letras. Bueno, también podemos hablar en este caso de otro literato muy importante que es, quizás lo tengo entre mis 5 poetas preferidos, César Vallejo. A César Vallejo le tocó vivir un momento, digamos, álgido, existencialmente hablando, no solo por la realidad peruana, sino porque le tocó ver esa guerra civil española. Y bueno, ya sabemos cómo la obra de Vallejo, España aparta de mí este cáliz, se refleja esa barbarie. Pero la poesía de Vallejo en general es una poesía que no está conforme con la realidad, esa realidad que de alguna manera es una realidad llena de injusticia, llena de unas cosas que necesitan ser cambiadas. Y eso es lo que hace Vallejo con su poesía. Y desde la filosofía, o digamos esa forma de hacer también sociología para la época, y sobre todo endógena, desde nuestra mirada, tenemos efectivamente a José Carlos Mariátegui con esa gran obra acerca de la realidad peruana, esas 7 visiones de la realidad peruana. Pero Mariátegui abre un compás para la época, y es que él, con su revista Amauta, publica a varias mujeres, cosa que en el continente muy pocos editores de revista habían hecho. Y entre esas mujeres habían efectivamente
periodistas, académicas, ensayistas, que muestran un gran panorama de lo que es la realidad peruana de ese momento, y efectivamente fueron, nosotros tenemos acá en Venezuela la Biblioteca Ayacucho, donde publicamos un volumen llamado Mujeres de Amauta. No puedo dejar atrás otros referentes como José María Arguedas con Los Ríos Profundos, y estoy hablando de todos estos literatos y de toda esta tradición porque ellos no estaban conformes con la realidad en la que vivían, no estaban conformes con esa realidad, no eran literatos complacientes, no eran literatos que estaban con el establishment, no, ellos tenían que marcar un punto de, si se quiere, de liberación a través de las letras. Eso precisamente hicieron ellos. Y no estoy haciendo esa comparación con Pilar Fonseca Macías, porque esta es su primera obra literaria. Ella es periodista, escribe crónicas. Pilar se inserta en esa tradición porque ella también muestra a través de sus relatos, a través de lo que inclusive aquí hay, no sé si está de acuerdo conmigo el editor, pero aquí hay imágenes muy cinematográficas, además de las poéticas. La ciudad de Lima propone eso, ¿no? O sea, la ciudad de Lima propone esas imágenes cinematográficas tan, a veces muy pues, jaladas de los pelos, ¿no? Sí, yo creo que muchos de estos cuentos se pueden llevar al cine tranquilamente porque están escritos como que si fueran un guión. Realmente sorprende, sobre todo el ars poético y los leitmotiv que tiene Pilar Fonseca. Voy a dar un contexto leyendo, en efecto, digamos el perfil o la mini biografía o cómo ella se percibe a sí misma. Pilar Fonseca Macías, Lima, 1983. Harta del horario laboral de 8 a 5 y de eternos viajes por la Javier Prado, haciendo un paréntesis aquí, la Javier Prado es la segunda arteria vial más importante de Lima y creo que es la más transitada y digamos caótica, ¿no? Es la Javier Prado, la avenida, o sea, muy congestionada, sí, ¿no? Claro. Sí, entonces imagínense lo que ella dice. Ella dice, después de los eternos viajes, eso sería aquí como viajar desde Petare porque son 135 cuadras que tiene la Javier Prado, entonces eso sería como viajar de Petare a Catia. Pero imagínate 135 cuadras con una cantidad de tráfico y bueno, eso es obstinante, ¿no? Entonces ella dice, decidió apostar por su pasión, arte, música y literatura. Diletante paseante de las galerías de arte, en el 2016 comenzó a escribir para la revista cultural en Lima, entrevistando a José Tola, Gerardo Chávez, Agustín Pérez Rubio, Benuca Ebenán y Yanneta Barsi, entre muchos otros. También ha registrado en sus crónicas la memoria histórica y en el blog El idioma de los dioses. Prestó atención a las nuevas formas musicales. Ha conversado en Las Crudas Cubensi y con Julián Luis Pereira, voz de El Polen. En 2020 participó en la antología Hastío del Campo Letrado de Editores con su cuento La Mosca Atrapada. Durante el 2021 renunció a todo para dedicarse a escribir su primer libro, Inventario. Comunicadora egresada de la Universidad de Lima con amplia experiencia en el sector público y privado, finaliza esto diciendo, la mentira es la primera de sus verdades. Aquí, cuando hablamos de mentira, estamos hablando, en este caso, de una reinvención, y es lo que ella hace de la realidad. Es una resignificación, lo que hace Pilar Fonseca, donde vemos retratados niños, gente vieja, jóvenes o adultos contemporáneos, mujeres como ella,
pero hay aquí una gran carga de urbanidad, digamos, de lo que decía aquí el amigo José, de mucho caos, de ese caos que conmueve mucho a aquellos que no están acostumbrados a esa vida tan agitada, digamos, tan rápida. Aquí está retratada esa rapidez, pero con una gran prosa, una prosa poética, y podemos ver en sus relatos también retratada esa disconformidad, esa manera de ella reclamarle a un sistema y de decirle no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Acá Pilar, también podemos decir, muestra su pensamiento filosófico, su visión del mundo. Podemos hablar de su enfoque. Es un enfoque donde ella, de alguna manera, en la transversalidad de sus relatos, nos está mostrando que ella pareciera no ser de este tiempo, pareciera ser una mujer de otros tiempos que se halla dentro de un plano existencial al que retrata de manera maravillosa, tomando lo que Alejo Carpentier hablaba de algo que nos transversaliza en las letras americanas, de lo real maravilloso. Aquí podemos ver retratado en este libro lo real maravilloso del Perú, lo real maravilloso de América. Y voy a leer, para finalizar, voy a leer parte de su relato Deseo. Hay mucha, no solo porque este relato se llame así, hay mucha sensualidad en la narrativa, en esta cuentística de Pilar Fonseca. Hay toda una erótica, y esta erótica, y esto no convierte a este libro en literatura erótica como tal, o en narrativa erótica, pero la erótica está en las formas, está en el abordaje y sobre todo está en la mirada. Aquí podemos ver la mirada de una mujer dándole vida a unos personajes, a unas situaciones y sobre todo a unos ambientes donde Pilar muestra, desde ahí muestra su erotismo. Fíjense en Deseo. Un parque es un lugar peligroso, lo sé. Mi perro y yo paseábamos. Él, un schnauzer mediano, sal y pimienta, 10 años, pero parece de 6. Yo, una mujer de 38 años, cabellera negra, piel blanca, de 1,60 m. Él olfatea y yo miro alrededor, como si algo estuviera por revelarse en el temblor de los árboles. Luego de unos cuantos kilómetros, aprovechamos la tarde de verano para ver la vida alrededor. Niños corriendo, muchachos eufóricos jugando a la pelota, niñas en los columpios, chicos musculosos en el mini gimnasio callejero, peatones, gente de perros, jóvenes, mujeres voleibolistas y su público, y quienes reposaban en las bancas de los rayos solares. Habíamos caminado duro y una pareja de jóvenes con problemas en las articulaciones. Es mejor un poco de reposo, sobre todo para el perro. Para decidir en qué banca era mejor posarme a descansar, observé a mi alrededor y sopesé las opciones que tenía a disposición. A un lado del parque vi a un hombre. Supongo que tendría más de 40 y tantos años, pero no más de 60. Cabeza blanca, calvo en la coronilla, piel quemada, panza de exceso chelero, y un poco gordo también. De repente, 1,75 centímetros, polo celeste en el cuello azul y un jean celeste ancho fit de señor, correa y zapatos negros, mascarilla KN95 blanca. Sentado a horcajadas en la banca, miraba fijamente hacia un punto en particular. En medio de la cancha de fútbol, 12 equipos se jugaban el honor frente a la gradería.
Casi al lado contiguo, niños de 4, 5 y 6 años se disputaban el control de otra pelota más pequeña. Algunas niñas corrían alrededor. La madre o mujer responsable de las criaturas, en un vestido de denim a las rodillas sin mangas, cruzada de piernas sobre la banca, con el cuello doblado, miraba su celular. Ese era su rango de visión de interés del hombre, por lo menos, porque miraba sin pestañear y se relamía. Se tocaba la cara con las manos, sobre todo la boca, como si estuviera secando algún fluido corporal. Seguí observándolo con la misma fijación con la que él miraba lo que generaba tanto apetito. Enfoqué mi vista para triangular el trayecto de tanta atención. Se había colocado de tal forma que parecía estar atento al partido de fútbol, donde muchachos de 15 a 17 peloteaban alucinando ser el crack del momento. Pero en primer plano de dicho enfoque estaban los niños y niñas correteando también. Seguí agudizando mi mirada mientras que el hombre se movía como quien daba pequeños saltos sobre su asiento, pero muy pequeños, nada tan notorio, tampoco invisible. La mujer seguía imantada a su móvil. Los voleibolistas con short pegados y diminutos delineaban bien sus piernas con su atuendo sudando. Madres y padres intercambiaban información sobre lo positivo que había resultado el partido. El entrenador felicitaba con esmero a una de ellas, sobre todo por su criterio sobresaliente de las jugadas ganadoras. Algunos canes ladraban mientras jugaban. Yo seguía sentada al borde de la banca con mi perro detrás mío, observándolo todo. Él era mis ojos en la espalda, yo era los suyos. El partido de fútbol tuvo un receso de medio tiempo. Sin embargo, el hombre seguía con la mirada clavada en esa dirección. No había más nada que ver con tanto interés. Con el oscurecer de la tarde, la mujer logró despegar la mirada de su magnético celular para decirle a los menores que ya era la hora de partir. Apenas pararon el juego, la mujer se levantó. El hombre repetía esta cosa de relamerse, sujetarse la barbilla y dar esos pequeños saltos que desaparecieron cuando la señora y compañía se marcharon. El fútbol ya se había reanudado, pero él se levantó de la banca y caminó hacia donde habían estado los pequeños. Lo seguí con la mirada. Se acercó a la banca. No era con el afán de ver el fútbol de más cerca, sino que afiló sus sentidos para revisar con detenimiento si algo se le había quedado por ahí regado a los niños. Pensé en algo que inmediatamente realizó: acariciar el espacio en el que había estado la señora con sus hijos. Se sentó y vio el fútbol con sus pies cruzados apuntando hacia la cancha. Revisó otra vez para asegurarse de que no se le había pasado nada a su mirada indiscreta. No estuvo ni 3 minutos para levantarse e irse. Bueno, esta es Pilar Fonseca. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, gracias a la tecnología de la conectividad, Pilar nos ha mandado un audio agradeciendo, así que lo voy a poner para que puedan escucharlo y conocerle de este modo, mínimamente. Buenas tardes, les saluda Pilar Fonseca, autora de Inventario. Agradezco la presencia del ministro Ernesto Villegas, del viceministro de Cultura y presidente del Senal, Raúl Casal, del embajador del Perú en Venezuela, Librado Orozco, al cónsul peruano Augusto Bazán y al público en general que se encuentran en el auditorio. Soy la autora de Inventario, Pilar Fonseca Macías, y me complace desde Lima, Perú, saludar su presencia y con mucho agrado invitarlos a la presentación de Inventario a cargo de mi editor, José Montero. Bueno, eso es todo, así que muchas gracias a todos por estar presentes.